Mientras una gran cantidad de personas en Estados Unidos se quedan sin empleo, muchos, además, pierden sus viviendas, porque al no tener trabajo, naturalmente, no pueden afrontar los pagos de sus hipotecas. Al mismo tiempo, el alza de precios ha llegado a un punto tal que muchas familias apenas pueden adquirir alimentos básicos para llenar su refrigerador. Y mientras todo esto sucede, Donald Trump ha utilizado la sede presidencial como si fuera su propio mecanismo para hacer dinero. Imaginen, amigos, el grado de indignación que esto genera, el descaro y el desprecio que representa para los ciudadanos estadounidenses recibir este tipo de noticias. Esto, por supuesto, hiere a aquellos que perdieron su trabajo, a quienes se preguntan cómo lograrán cubrir sus gastos al final del mes. Y justo cuando esto está pasando, nos enteramos de que Trump se volvió más acaudalado que nunca, precisamente durante el tiempo que estuvo en el poder. Y esto no es una simple especulación, No piensen que es solo una suposición sin fundamento. No, amigos, esta información ha sido confirmada. Esto es un claro acto de corrupción. Sin ninguna duda, Donald Trump es el presidente más corrupto en la historia de Estados Unidos y posiblemente del mundo, incluso por encima de los países donde la corrupción es un problema generalizado. Sinceramente, no creo que haya un solo presidente en el mundo que haya conseguido enriquecerse con 3.400 millones de dólares en solo 6 meses. Pocas naciones tienen las oportunidades que tiene Estados Unidos para hacer negocios, y para alcanzar estos niveles de fraude y de corrupción, porque eso es precisamente lo que es, corrupción. También hay que decir que es un asalto, porque sus criptofichas son estafas, son un fraude. Presten atención a la información que les voy a mostrar para que lo puedan confirmar. Donald Trump ha obtenido al menos 3.400 millones de dólares en ganancias personales, amigos, a lo largo de su mandato. Y esto no es una opinión personal, es una cifra que ha sido publicada por medios como The New Yorker. También fue reportada hace pocas horas por MSNBC en Estados Unidos. Organizaciones como CRU también denuncian que Trump está haciendo un uso indebido de su poder. Estamos hablando de ganancias que obtuvo de forma indirecta a través de propiedades, marcas, inversiones y acuerdos comerciales, usando la presidencia de Estados Unidos para amasar una fortuna superior a la que tuvo en toda su vida. Jamás en su vida Donald Trump había ganado tanto dinero en un periodo tan corto. Su fortuna personal se duplicó en solo 6 meses. Pensemos que una vida entera de esfuerzos, una vida entera de trabajo, aunque gran parte de ese dinero fue heredado y muchos de sus negocios fracasaron, ni siquiera toda la fortuna que acumuló Trump en su vida se duplicó en 6 meses. Imaginen eso. Curiosamente, mientras tomaba decisiones sobre la política económica del país, mientras firmaba tratados internacionales, mientras hablaba de priorizar a América, hacía todo esto, pero al mismo tiempo llenaba sus propios bolsillos. Y miren, el problema no es que Donald Trump sea millonario. Ese no es el problema en sí mismo. El problema es que se volvió aún más millonario gracias a la presidencia de Estados Unidos, gracias a las decisiones que él mismo tomaba desde su puesto, porque Trump nunca se desvinculó de su imperio empresarial. Ese es el verdadero problema. Trump nunca puso sus activos en un fideicomiso ciego, como lo exige la ética pública más elemental. ¿Saben a quién le dejó ese supuesto fideicomiso ciego? A sus hijos. Y una gran parte de su fortuna sigue bajo su propio control. Lo que hizo fue prácticamente un movimiento burdo, al poner a sus hijos al frente de sus finanzas mientras él se sigue beneficiando de los contratos, de cada licencia, de cada inversión. Y eso, en cualquier país del primer mundo, se considera corrupción y conflicto de intereses. Ni siquiera en los países del tercer mundo un presidente logra enriquecerse con 3.400 millones de dólares en tan poco tiempo. Ni siquiera Peña Nieto, por Dios. Y ahora, para Trump, esto es un gran mérito, ¿no? ¿Por qué es tan cínico? No estamos hablando de que se lo ganó vendiendo camisetas o tazas. Hablamos de inversiones extranjeras multimillonarias. Por cierto, uno de los casos más escandalosos, amigos, es el de los Emiratos Árabes Unidos, que le transfirieron 2.000 millones de dólares a un proyecto relacionado con Donald Trump. El depósito es real. Y esto sucedió mientras Trump era presidente. O sea, mientras Trump negociaba con los Emiratos Árabes Unidos, al mismo tiempo los Emiratos Árabes Unidos le transferían 2.000 millones de dólares a los negocios de Donald Trump. Si eso no es corrupción, no sé qué lo es. ¿Qué confianza, amigos, puede haber en una decisión presidencial cuando esa cantidad de dinero es depositada a sus hijos? ¿Se tomará la decisión a favor de Estados Unidos o a favor del cliente que le depositó 2.000 millones de dólares a sus hijos? Y no es solo el tema de los Emiratos Árabes Unidos.
Ya se está hablando, según estimaciones oficiales, de que al menos 150 eventos del gobierno de Estados Unidos se han llevado a cabo en propiedades que le pertenecen a Donald Trump o que están bajo el control de sus hijos. Es decir, si necesitaban un hotel, era el hotel de Trump. Si necesitaban un salón, era en la Torre Trump. No es que el presidente tiene un fideicomiso ciego. Ahora él ya no se enriquece, ahora se enriquecen sus hijos. Qué alivio saber eso, ¿no? Qué alivio saber eso. Imaginen que en México no se permite. Por supuesto que causa un gran revuelo el tema del hijo de López Obrador porque viajó a China. Entonces, indigna mucho que el hijo de un presidente viaje a China. Por cierto, amigos, no voy a defender al hijo de López Obrador, mejor me guardo ese comentario, que no viene al caso. Lo que sí les quiero decir es que en México hay una gran indignación. En México, que según Estados Unidos es uno de los países más corruptos del mundo, y la gente dice que México está así por la terrible corrupción que tienen. Miren al hijo de López Obrador, hasta en Japón estuvo. No digan tonterías. A los hijos de Donald Trump les acaban de depositar prácticamente 2.000 millones de dólares los Emiratos Árabes Unidos mientras su padre estaba en los Emiratos Árabes Unidos prácticamente. Y nadie se escandaliza por eso. No, es que lo del viaje a Japón es corrupción, y esto es un fideicomiso ciego. Les digo, es como cuando un señor de 65 años sin dinero coquetea con una muchachita y lo tachan de viejo, cochino y sucio. Pero cuando el señor de 65 años tiene dinero, ¡ay, qué galán es el señor! Hay niveles. Esto, amigos, de verdad es un insulto para los estadounidenses. Es un robo. Un asalto. Creo que es una de las cosas más infames que ha visto Estados Unidos. Ahora, amigos, 150 eventos que el gobierno de Estados Unidos ha realizado en propiedades de Donald Trump, hoteles, salones, comidas, hospedajes. Todo eso está financiando los negocios de Trump, sus hoteles, sus resorts, sus clubes privados. Cada vez que eso pasaba, Trump cobraba. Y eso sin contar a todas las delegaciones extranjeras que sabían que si querían caerle bien a Trump, tenían que gastar en sus negocios, como los Emiratos Árabes Unidos. Oye, qué bien el presidente de, ¿qué les gusta? Francia, hay que hospedarlo en un lugar. Hombre, en el hotel de Trump. Es que va a tener unas reuniones. Hombre, en la Torre Trump. Y el gobierno de Estados Unidos paga por eso, 150 veces en menos de un año. Y mientras todo esto pasaba, el Congreso no hizo nada. ¿Por qué? Porque muchos de los que deberían regular este tipo de corrupción y de abusos están metidos en lo mismo y miran para otro lado. Se han propuesto muchísimas leyes, amigos, para impedir precisamente que un presidente en Estados Unidos mantenga negocios activos mientras está en el cargo, porque eso es un conflicto de intereses. Ninguna ha sido aprobada. ¿Por qué? Pues porque cerrar esa puerta significa acabar con el modelo de corrupción institucionalizada, que pues ahí tienen a Donald Trump. Y lo más cínico es que Trump se presenta como el defensor del pueblo, el defensor de la clase media, como el que no cobra salario. No, pues como decían los priistas de antaño, a mí no me des, a mí ponme donde hay. Por eso Trump dice que no cobra. Pues, ¿para qué quiere cobrar? Dice que no cobra porque es muy rico y no necesita el dinero del Estado. No, no cobra porque se está sirviendo con la cuchara grande. 3.400 millones de dólares en ganancias en 6 meses. Mientras deja de cobrar un salario que, comparado con eso, es simbólico si lo comparas con los miles de millones de dólares que está haciendo al usar cada centímetro de la presidencia de Estados Unidos para venderse mejor, para posicionar su marca, para cobrar favores, sin mencionar la falta de transparencia.